Buenas tardes, noches o días. Mi nombre es Carlos y después de perder una batalla contra Internet, el día de hoy estoy aquí para intentar desmitificar o deconstruir el mito del superhéroe. La palabra superhéroe está compuesta del prefijo super, que quiere decir mayor a, sobre o mejor que, y héroe, que viene del griego eros y que se usaba para referirse a aquellos hombres que estaban por encima de los mortales, pero debajo de los dioses, es decir, hijos nacidos del amor de un dios y un ser humano, o semidioses. Los héroes o semidioses representaban y encarnan todas aquellas cualidades deseables en su cultura de origen. En Antigua Grecia, por ejemplo, al igual que en la mayoría de las culturas, el héroe es alguien sabio, carismático, fuerte y atractivo. Para lograr su estatus como héroe, un sujeto debe realizar un camino heroico, es decir, realizar una serie de proezas consideradas imposibles, de forma desinteresada, valiente y servicial. Por ejemplo, matar a una medusa o cargar el mundo sobre su espalda, como fuera el caso de Perseo y Hércules respectivamente. En la actualidad, el héroe debe proteger a las minorías o enseñar a la gente cómo usar correctamente un cubrebocas, labor que francamente puede ser mucho más compleja que matar a una hidra cortando todas sus cabezas. En este contexto, el superhéroe es visto como un ser divino al ser mayor que un héroe, lo que tiene sentido si consideramos que personajes como Thor, Odín y Lucifer son divinidades en sus mitologías originales y adoptan papeles de superhéroes en algunos cómics. Por otro lado, al hablar del superhéroe, tenemos que mencionar al antihéroe, el antagónico natural del superhéroe. Este personaje realiza las mismas acciones que un héroe, pero sin las virtudes heroicas ni las cualidades deseables. El mejor ejemplo de esto lo encontramos en el mercenario bocazas Deadpool, que como podrás adivinar, vende sus servicios, es un grosero y es feo como un escroto. Finalmente está el villano, que proviene del latín villanus, palabra que literalmente significa villa. Villanus también era una forma de decirle a los campesinos o pueblerinos, puesto que los villanos vivían en casas de campo. Los villanos eran considerados incultos, grotescos y rústicos, por ende, los opuestos naturales de los nobles y heroicos hidalgos o caballeros. También se creía que los villanos eran propensos a cometer ilícitos viles, crueles y despreciables como consecuencia de su ignorancia, así como la falta de modales. Con el tiempo, el villano fue asociado con el crimen y finalmente evolucionó a convertirse al supervillano, que no es un pueblerino superpoderoso como Superman, sino más bien un egomaníaco empresarial con aspiraciones de conquistar al mundo, como el caso del Lex Luthor, o simplemente alguien con un mal día y sin mayores pretensiones que ver arder el mundo, como el caso del Joker. En este sentido, el héroe es tan grande como su villano, ya que se trata de una lucha de clases y dos caras de una misma moneda, en la que el estatus lo es todo, ya sea por fama y reconocimiento ante buenas acciones o simplemente para someter al mundo hasta el más absurdo de sus deseos personales. Podemos apreciar mejor el camino heroico en series como One Punch Man, Young Justice y Boku no Hero Academy. Además, es importante mencionar que la palabra superhéroe en inglés es una marca registrada en conjunto por Marvel y Detective Comics, las dos casas de cómics más famosas a nivel mundial. Qué buena onda. Continuando con la presentación, el arquetipo del superhéroe se encuentra cimentado en tres principales creencias. Los superhéroes siempre hacen lo correcto, los superhéroes siempre ganan y los superhéroes siempre salvan al mundo. No obstante, si bien es cierto que desde las clásicas epopeyas de la antigua Grecia los héroes utilizan sus poderes casi siempre para el bien, también se han equivocado, como el caso de Hércules asesinando a su familia y a su esposa Megara después de ser hechizado por la diosa Hera. Un caso bastante similar ocurrió en el cómic con la figura de Superman matando a Lois y a su hijo non nato por una trampa del Joker, a quien después arrancaría el corazón en un acto de desesperación e ira. De igual forma, novelas gráficas como El Caballero Blanco, en donde Jack Napier recupera su estabilidad mental dejando de lado a su alter ego, el Joker, evidencian el accionar del Super por encima de la ley. Situación que se aprecia en el cómic luego de que Napier presenta su demanda contra la policía de Gotham al aceptar el vigilantismo de Batman, personaje que abusa de su fuerza física e incluso admite disfrutarlo momentos antes del sorpresivo final de este cómic. Del mismo modo, encontramos una crítica a este accionar en la novela gráfica Watchmen, con la icónica frase "Who watches the Watchmen?" o "¿Quién vigila a los vigilantes?".
frase que cuestiona a las figuras de autoridad y su sentido de justicia. Finalmente encontramos un acercamiento mucho más humano en el cómic Civil War, cuando dos grupos de superhéroes entran en conflicto sobre cómo proteger la justicia y lo que es realmente justo. Esto luego de que unos aspirantes a héroes terminaran ocasionando bajas civiles debido a la inexperiencia con el uso de sus habilidades, lo que da pie a una caza de brujas en la que se busca regularizar y registrar los superpoderes, con todo lo que esto implica. Héroes y villanos se unen para defender los ideales en los que cada uno cree. Y si bien por un lado podemos encontrar los peligros de la libertad convertida en libertinaje, del otro nos encontraremos los ya conocidos peligros de la corrupción, el abuso de poder y el uso indebido de sus habilidades para lograr fines personales. Esta percepción es profundizada con mayor madurez en la obra de Frank Miller, The Dark Knight Returns, cómic que también nos permite destruir el mito de que el superhéroe siempre gana. Los superhéroes siempre ganan. Prácticamente desde sus orígenes y hasta la actualidad se nos ha hecho creer que estos seres de atributos divinos son capaces de alzarse con la victoria sin importar cuál sea la situación. Incluso en la más inhóspita amenaza, son capaces de superar sus límites dando un poco más y salvando el día para traernos paz. Pero la obra de Miller no solo presenta a un Superman que abandonó el sentido heroico para servir a una nación, fungiendo como arma de destrucción masiva o como un disuasivo. También nos presenta a un Superman que es derrotado a manos de un simple mortal que le conmovió el corazón, luego de que Batman y Superman se enfrentan no solo en sus puños y corazones, sino en sus ideales sobre lo que es realmente la justicia. Por otro lado, el superhéroe Flash no solo es derrotado, sino que también es humillado por su igual inverso, Reverse Flash, criminal que no solo asesina a su madre, sino que logra quebrar el espíritu, la mente y las emociones del superhéroe al presionarlo a cambiar este hecho gracias a su habilidad de Speed Force, lo que termina por dar origen a una línea distópica del tiempo conocida como Flashpoint, un punto del cual no puede regresarse sin perder algo a cambio. No importando cuántas veces se modifique el pasado o el futuro, Flash siempre tendrá que sacrificar algo para volver a la normalidad y tener que elegir entre su madre o mantener el mundo que conoce, lo que puede interpretarse como una derrota para el superhéroe sin importar cómo se vea. Este dilema es tradicional en la historia de superhéroes, destacando con mayor notoriedad en las historias del Hombre Araña. Pero continuando con la lista de derrotas, nos encontramos con la ruptura de espalda de Batman a manos de Bane, la cual tiene un significado mucho más profundo del que se da a entender, pues no solo se rompe al superhéroe y su espíritu, se rompe la esperanza de Ciudad Gótica, pues desde los orígenes del mito del héroe, estos han cargado con el peso del mundo en sus espaldas. Aunque existen muchos otros ejemplos, es necesario mencionar la más importante, impactante y conmovedora derrota de un superhéroe en el cómic, incluso para aquellas personas que jamás en su vida han tocado uno. Estoy hablando, por supuesto, de la muerte de Superman. Hijo predilecto de Krypton, protector de la Tierra y campeón de la humanidad, Superman era considerado virtualmente invencible, no solo por ser un superhéroe, sino por la magnitud de sus habilidades. No obstante, cayó defendiendo la Tierra de manos de Doomsday, y aunque no duró muerto mucho tiempo, su muerte sacudió al mundo, y salvó de la muerte a su casa de cómics, pues nunca antes las palabras de Lex Luthor habían sido tan ciertas. Lo único que las personas aman más que a un superhéroe es destruirlo. Y mientras DC se encontraba en bancarrota al no conseguir las ventas deseables con los superhéroes, la muerte de Superman sacudió al mundo de tal forma que con tan solo este número lograron salvar a la compañía, una situación irónica además de curiosa, puesto que este sería un número de despedida simbólica para Detective Comics. Entonces, ¿los superhéroes sí salvan al mundo? La respuesta a esta pregunta es un tanto más compleja, ya que como lo vimos en un inicio, el héroe representa las virtudes deseables de una cultura de origen, por lo tanto el superhéroe representa estas mismas virtudes de una forma un poco más exagerada. Gracias a la concepción americana, podemos entender que los superhéroes defienden aquellos ideales en los que creen y luchan contra aquellos que son distintos de lo que ellos defienden. Esto podemos observarlo con mayor facilidad en los cómics de Capitán América, personaje que en un inicio comienza luchando contra los nazis e incluso contra el mismísimo Hitler, para después enfrentarse a Cráneo Rojo, un villano que es concebido como un clon del Capitán, pero con una mente trastocada, y que luego de ser reimaginado se mantiene fiel a esta esencia. Las palabras no son inocentes y las viñetas tampoco. Red Skull regresa a la batalla en tiempos de posguerra, a inicios de la Guerra Fría, cuando el enemigo era de color rojo como en la Unión Soviética. Es por ello que este villano es construido como el máximo rival del Capitán América, con ideales completamente diferentes y que suelen entorpecer o buscar el sometimiento del mundo. Una idea completamente diferente de el capitalismo.
Un héroe. No solo el héroe que merecíamos, sino el que hacía falta. Del mismo modo, podemos encontrar en cómics, películas e incluso libros, los superhéroes salvan al mundo desde Estados Unidos, el espacio, lugares y reinos mágicos, el espacio y Estados Unidos. Estados Unidos es tan relevante para los superhéroes ya que la mayoría son de origen americano. No obstante, esta tendencia ha tratado de modificarse con la inclusión de superhéroes de diferentes razas étnicas y diferentes países de origen. Podemos encontrar muestra de ello con Miles Morales, el Spider-Man negro, y también con los superhéroes que integran el grupo de campeones de Marvel. También podemos encontrar algunos ejemplos de superhéroes que han sido destacables y no son de origen americano, como el caso de Calimán o el Chapulín Colorado de origen mexicano, e igualmente de Godzilla de origen asiático, aunque este último califica como un antihéroe y en algunas ocasiones como un villano, pero ¿quién se fija en esos detalles? De esta forma podemos explicar que los superhéroes se limitan a salvar a su cultura, no obstante siguen teniendo un peso ideológico y se terminan convirtiendo en un símbolo de lo que se debe hacer para salvar al mundo. Esto podemos encontrarlo explicado de mejor forma en el cómic Paz en la Tierra de Superman, una obra maestra de 1998 en la que Superman trata de vencer a un enemigo implacable, el hambre mundial. Sin embargo, a medida que avanza, Superman comienza a darse cuenta que no solo hay quienes impiden que su ayuda llegue a la gente de forma oportuna, sino que incluso existen quienes no desean ser salvados. Página a página, esta situación lleva al superhéroe a reflexionar: ¿acaso sus actos tienen algún sentido? Todos los días se enfrenta a criminales, peligros y villanos al acecho, y todos los días hay un nuevo criminal, peligro o villano al acecho. El status quo se perpetúa en un ciclo sin fin. Sin importar si incluso por un solo día Superman es capaz de detener a todos los villanos y alimentar a todas las personas, ni siquiera él tiene la habilidad para realizar este accionar todos los días, lo que lo lleva a recordar las palabras de su padre humano, Jonathan Kent, quien explica que su trabajo no es salvar al mundo, sino sembrar semillas de esperanza. Esperanza de que cada persona pueda salvarse a sí misma y ayudar a otros. Y aunque como todas semillas, no todas puedan emerger, su trabajo como un buen granjero es protegerlas y cuidarlas para que florezcan. Enseñanza que permite traer a la discusión una frase retomada de V de Vendetta: los símbolos tienen el valor que les da la gente. Por sí solo, un símbolo no significa nada, lo que permite cuestionar por qué si los superhéroes sufren emocional, física, espiritual y psicológicamente e incluso son derrotados en batalla, al final siempre ganan. La incógnita es: ¿ganan por ser superhéroes o ganan por lo que representan? Interrogante que da pie al arco del Batman que ríe, un Batman con astucia, destreza y entrenamiento del Batman original, pero con la moral y el pensamiento retorcido del Joker, además de ser uno de los pocos villanos capaces de derrotar a toda la Liga de la Justicia, someterla y humillarla mientras esboza una sonrisa en la cara. Por otro lado, la serie Batman del futuro plantea la necesidad eterna de Gotham por mantener el símbolo de Batman debido a todo lo que él representa. Para acabar de entender esta situación de mejor forma, es preciso citar nuevamente a V de Vendetta. Bajo esta máscara hay más que carne y hueso. Bajo esta máscara hay unos ideales, señor Freddy, y los ideales son a prueba de balas. Dicho de otra forma, aunque un superhéroe pueda ser derrotado, sus ideales no, ya que estos representan los máximos principios y valores de una cultura o sociedad. Ya que hemos desmitificado al superhéroe, es importante comprender que estos siguen siendo estandartes de ideologías y tienen un impacto en la vida cotidiana, como podemos observar de la siguiente forma. Durante la época de oro del cómic, el arquetipo del superhéroe era más relajado, se permitía a estos matar a criminales o bien luchar contra rivales irrisorios, como payasos de bromas inofensivas. De tal suerte que pronto se culpó al cómic por el aumento de conductas violentas, lo que fomentó una amplia censura. De igual forma, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los personajes fueron reescritos y sus valores fueron cambiados, e incluso aparecieron nuevos personajes con el fin de lograr una propaganda militar. Aquí nos encontraremos con la Mujer Maravilla, personaje que nace durante el auge de la lucha feminista, pero también durante la Guerra de las Trincheras, lo que le permite cumplir un doble propósito, el de ser una mujer empoderada y también ser un distractor para los militares. Podríamos incluso decir que es una de las primeras en fomentar el fanservice, ya que su ropa, considerada inapropiada para la época, era retratada de esta forma para brindar mayor motivación a los militares. Por su parte, Batichica sustituye a Robin luego de que las personas comenzaran a hablar de una supuesta homosexualidad y pederastía de Batman. Durante la edad de bronce del cómic nos encontraremos con los X-Men, una clara alegoría a la comunidad LGTB, y estos superhéroes no solamente luchaban por mantener el bien, sino por lograr una convivencia igualitaria. Cabe resaltar que los personajes más poderosos en los mutantes son mujeres,
lo que motivó que se buscara el cambio de X-Men por X-Woman incluso dentro de las páginas del propio cómic, aunque nunca se llegó a concretar. Más adelante, en la edad oscura del cómic, se deja atrás la visión maniquea del bien y el mal, lo que nos plantea superhéroes más agresivos y violentos, así como villanos con motivaciones nobles, creando matices cada vez más grises, lo que hace más difusa y confusa la línea entre el bien y el mal, permitiendo a villanos y antihéroes asumir, aunque sea momentáneamente, el rol de héroes, y de igual forma se evidencian algunas conductas criminales cometidas por los superhéroes. En la actualidad, durante la era moderna del cómic, el mito es reimaginado, reconstruido y reproducido de nuevas formas, lo que plantea choques ideológicos, dando pie a las discusiones entre cinéfilos, geeks y seguidores casuales, así como alguno que otro friki y otaku que creen que solamente su concepción de ver a un héroe es la correcta, mientras que los superhéroes ahora se enfrentan a problemas propios de la sociedad actual, como pueden ser el suicidio, una sexualidad diferente o las masacres en las escuelas. Estos cambios en el mito pueden observarse en cómics, videojuegos, películas e incluso series, como es el caso de The Boys, serie que plantea unos superhéroes bastante sombríos. Finalizo no sin antes poner en tu cabeza la siguiente pregunta: si de acuerdo a la dialéctica del super-yo de Freud, el superhéroe es el super-yo, el yo son las personas normales y el ellos son los villanos, ¿acaso es un crimen aspirar a una vida mejor o simplemente son los superhéroes los grandes opresores? ¿Tú qué opinas? Para traerte este material me basé libremente en el libro Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco, así como en el artículo Intersubjetividad, Comunicación e Interacciones, los aportes de Alfred Schutz a la comunicología de Martha Rizzo, e igualmente en las obras de cómics mencionadas, así como en la guía completa de personajes de DC edición 2017 y la antología de portadas de 75 años de historias de novela gráfica de Marvel. Por ahora me despido, pero si están próximos a empezar su senda heroica, recuerden, ustedes deben apretar las nalgas. Y no olviden que... Yo soy